Muy buenos días, les saluda como siempre cada domingo a las 11:30 su amigo, su hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. Hoy día es un día especial. Casi en el mundo entero se celebra el Día del Padre. Indudablemente quiero saludar en esta mañana a los padres de mi nación, de mi país llamado Perú. Quiero saludar a la primera autoridad del país como padre, a nuestro presidente de la República con su familia, a los padres del Congreso de la República, que lo llamamos padres de la patria, obviamente a los padres del Tribunal Constitucional, a los padres de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, obviamente también del Poder o de la Fiscalía de la Nación y los organismos del país. Pero al mismo tiempo quiero dirigirme y saludar a los padres pastores que tienen la alta función de pastorear la familia, pastorear la iglesia y pastorear la nación. Un saludo para mis colegas, para mis amigos, para mis amados pastores en todo el Perú, en la costa, sierra y selva. Quiero saludar asimismo a los pastores del Perú profundo, allá en la sierra de nuestra nación, obviamente en la entrañable selva y obviamente en la costa con su cinturón de pobreza, pero también donde se levantan los padres. Saludar a los padres que verdaderamente en estos tiempos de pandemia están enfrentando y defendiéndonos de este momento que estamos atravesando en el país. Asimismo, saludar a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares y obviamente saludar también a ese padre que hace la función de padre y madre y que tiene que afrontar obviamente en el sostenimiento de su familia. Así es que un saludo caluroso desde esta plataforma, desde mi iglesia, con toda mi familia, y que Dios me los bendiga grandemente. Como usted sabe, hoy día, de acuerdo al tercer domingo de junio, usted sabe que en la historia tenemos que saber cómo aconteció la celebración del Día del Padre. Recordemos que había una hija que tenía 5 hermanas y que su madre falleció y vio a su padre que asumió el compromiso de ser papá y ser padre en la familia. Esta señora, obviamente esta hija, de acuerdo, Smart, de acuerdo, su padre era Jackson Smart. En 1910, ella con una gratitud quiso que se estableciera en los Estados Unidos, evidentemente, la celebración del Día del Padre como un reconocimiento. Y fue el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien verdaderamente estableció bajo ley la celebración del tercer domingo de junio, de acuerdo, la celebración del Día del Padre. Pero hoy tenemos un poco de confusión. Quisiera primeramente, ¿cómo podemos definir a lo que es un padre? En primer lugar, investigando, leyendo, obviamente, es verdaderamente asombroso lo que encontré en la definición de un padre. Dicen, bueno, un padre es aquel que engendra hijos, ¿no es cierto? Y los cuida y los cría. Me pareció bien fría esa definición. Pero yo quiero dar otra definición en esta mañana a ti, padre,
padre peruano, y con ellos nos dirigimos a Sudamérica, a Centroamérica, a Iberoamérica y obviamente Estados Unidos, Norteamérica y la Europa de nuestros países del mundo. Padre es, de acuerdo, escuchen esta definición que me ha encantado mucho, ¿de acuerdo? Padre o papá es aquella persona que no se rinde ante los problemas. Se rinde solamente a Dios. Entonces, esta es una hermosa definición, pero también me gusta definir que verdaderamente cualquier hombre puede ser padre, pero solo hay uno que podemos llamarle papá. Pero en esta ocasión, obviamente, queremos primero agradecer que tenemos un Padre que es el Dios Altísimo, el que nos dio la vida, el que dice su palabra que verdaderamente nos llamó antes de la fundación del mundo, que estábamos en su corazón y que nos trajo a esta tierra con una agenda determinada. Y Él, desde el vientre de nuestra madre, desde el mismo momento de la concepción, desde allí, obviamente, Él cuidó de nuestras vidas. Le damos todo el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro verdadero Padre. Y aunque nuestros padres, muchos, no hayan respondido a las expectativas de la familia, de los hijos, sin embargo, hay un Padre, nuestro verdadero Padre. Por eso Jesús dijo, no llamen Padre a cualquier persona, porque ustedes solamente tienen un Padre que está en los cielos, que es Dios. Gracias. Gracias también a los padres espirituales. A veces olvidamos de los padres espirituales, porque cumplimos una tarea. Me refiero a los pastores. Me refiero a los pastoras, ministros y ministras, a los líderes, que verdaderamente oramos por nuestra gente, los visitamos, los llamamos, los protegemos, les damos una palabra. Ellos son los padres espirituales. Un saludo también a los padres espirituales y luego entramos a los padres biológicos. Déjeme decirle que el padre hoy día en nuestro mundo, como quien decir, no está bien visto, porque solo hablamos sesgadamente de un padre. El padre que abandonó, el padre que se fue del hogar, y esa es básicamente la figura que nos presentan de un padre, y no es así. Queremos decir que hay que tener un equilibrio correcto, ¿de acuerdo? La función de un padre, cuando hablamos de la palabra padre, hablamos de relación. Hablamos del padre que se relaciona con sus hijos. Pero también el padre no es la madre, ni es el tío, ni el padrastro. Pero el padre es quien determina la identidad de sus hijos. Esto es importante. El que determina la identidad de sus hijos, ¿de acuerdo?, es el padre. Por eso es importante que valoremos, obviamente, la importancia que tienen los padres, que tiene el esposo, que tiene verdaderamente dentro de la familia, porque si no, ese niño o esa niña no tendrá mi identidad. Por eso que hoy día vemos muchos desajustes en la sociedad. Pero así también entonces, como hay al menos 4 tipos de padres, hay padres autoritativos, hay padres obviamente, ¿no es cierto?, controlistas, hay padres democráticos, hay padres permisivos que todo lo permiten. Pero hoy día yo quiero centrarme en mi mensaje con el título de Retos para los padres del siglo XXI. El primer reto lo voy a clasificar, lo voy a sacar de la vida de Job.
Dice la Biblia que había un varón en la ciudad de Ur, ¿de acuerdo?, llamado Job. Dice, este era un hombre, obviamente, uno de los hombres más ricos del oriente, pero que tenía 4 cualidades. Dice, era un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Y sigue la historia que usted conoce. Entonces, permítame ir tratando mi tema por el Día del Padre. ¿Cuáles son los retos que tiene el Padre en el siglo XXI? ¿Cuáles son las exigencias y las demandas para nosotros los padres? Y luego terminaré también cuáles son los retos de los hijos y las hijas hacia sus padres. El primer reto que quiero mencionar en esta mañana es que, hablando de Job, poniendo como ejemplo a Job, que era un personaje bíblico, un personaje real, no es ficticio, el primer reto es lo siguiente: Job era un padre de integridad. Lo repito, el primer reto que nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra nación y las naciones del mundo verdaderamente, ¿de acuerdo?, necesitan es que seamos padres con integridad. Y quiero hablar ahora qué significa integridad. Integridad en el hebreo viene de la palabra tamín. Tamín significa entero, completo, ¿de acuerdo? Significa verdaderamente nada corrupto, interesante, y significa también sin mancha moral, y también significa alguien que no le falta nada. Es interesante, pero obviamente esa clase de padres está exigiendo nuestra sociedad, porque vemos una sociedad en caos, una familia que verdaderamente no está respondiendo a las expectativas y las demandas de la hora actual. ¿Por qué? Porque debemos construir nuevamente el ingrediente fundamental de que los padres estamos llamados a tener una vida de integridad o con integridad. ¿Qué es integridad en el mundo griego, en el griego que fue escrito la Biblia? Integridad significa incorruptible. Integridad significa sin mancha moral. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día la Biblia exige esa clase de padre, y obviamente la sociedad, nuestras familias y nuestro sistema político. Por eso es que cuando vemos hombres no íntegros, no entienden que Dios exige esa clase de padres. Es decir, que no sean corruptos, que sean de una sola pieza. Es decir, integridad significa que lo que decimos lo cumplimos, que lo que hablamos con nuestros hechos son respaldados. Necesitamos padres incorruptibles. Necesitamos padres que no se inclinen a la derecha ni a la izquierda. Necesitamos padres íntegros, padres completos, padres sin tacha, obviamente moral. Y usted me dice, ¿dónde está esa clase de padres? Sí se puede. Cuando usted entrega su vida a Cristo y cuando usted lee la Biblia, usted va formando un carácter para tener integridad en su vida. Para entender un poquito, un caballero fue con una mujer, fue a una tienda. Compraron en la tienda y salieron y se fueron obviamente a cenar. En la cena abrió su billetera el caballero y vio que le habían dado un vuelto de más y obviamente se sintió mal y le dijo a la compañera que estaba a su lado, vamos a devolver porque me han dado dinero de más, se han equivocado, y volvieron.
Hablaron con la señorita que les vendió. La señorita le llamó al supervisor, al jefe, al dueño de la tienda y le explicó que verdaderamente estaban devolviendo el vuelto que había sido entregado, ¿no? Por demás, obviamente, ¿no? Que no correspondía. El dueño de la tienda le dijo: señor, quisiéramos, ¿de acuerdo? Primero le dijo: señor, sí, le dijo, todo está grabado. Cuando usted compró, cuando usted dio el dinero y cuando le dieron el vuelto. Pero como nadie hace esto, yo quisiera, por favor, una entrevista para sacar por los medios de comunicación, ¿no? Verdaderamente como un ejemplo. El caballero dijo: no, verdaderamente se abstuvo. Dijo: no, por favor, no quisiera que salga esto en los medios de comunicación. ¿Pero por qué, señor? ¿Sabe por qué le dijo? Porque la persona con que estoy no es mi esposa. Se enteraría mi esposa y el problema que generaríamos. Señores, escúcheme bien. Este hombre era honesto, pero no era íntegro. La integridad, obviamente, ¿de acuerdo?, no puede existir sin la honestidad. Pero se puede ser honesto, pero no íntegro. Pero no se puede ser íntegro si no tenemos honestidad. ¿Qué es la integridad? Es ser de una sola pieza. Es ser una persona entera. Es ser una persona completa. Es decir, esa clase de persona, dos factores positivos nos darán. Número uno, es alguien en quien se puede confiar. Porque si una persona no es íntegra, ya no se puede confiar. Eso en el mundo político, eso ante la sociedad y eso en nuestra familia. Una persona íntegra también, ¿qué cosa hace? Hace solamente lo que se debe hacer y evita hacer lo que no debe hacerse. Y entonces ahora, volviendo a nuestro personaje, Dios describe la integridad de 4 maneras. Dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Le dijo a los ángeles y a Satanás, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios y apartado del mal. Dios estaba hablando porque Job tenía una familia, tenía una esposa y tenía hijos. Dios estaba hablando de que Job era un padre con integridad, no perfecto, sino con integridad, ¿correcto? Y ahora quiero definir entonces qué significa cuando Dios dice: ¿has visto a mi siervo Job, que es un varón perfecto? Perfecto en el hebreo significa correcto, ser un padre correcto. Perfecto significa en el hebreo una persona madura, porque no se puede ser padre con inmadurez. ¿Por qué tantos padres se van del hogar, dejan la familia, dejan los hijos? Porque no han madurado. Escúcheme bien, leí un artículo, de acuerdo, en psicología aquí con mi familia, sobre todo mi hija que es psicóloga, que dice este pensamiento así, hablando de la madurez. Todos crecemos, pero no todos maduran. Cuando Dios está diciendo: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto? Es decir, es un varón correcto, es un varón que tiene madurez, ¿de acuerdo? Es un varón que ha crecido. Los padres estamos llamados a crecer, no quedarnos en el estándar establecido, o así fue mi padre, o así soy yo. No, Señor. La vida es un continuo crecimiento. Todo en el universo crece. Las plantas crecen, los animales crecen. Es decir, y como padres íntegros tenemos que crecer. Finalmente, ¿qué significa? Plenamente desarrollado. Es decir, los padres tenemos que ir desarrollando cada vez
más cuestiones de relaciones, de comunicación con la familia, ¿de acuerdo? Y padre significa también una persona adulta. Cuando Dios dijo un varón perfecto, estaba diciendo que tenga actitud de adulto, de responsabilidad, ¿de acuerdo? Y que sea pacífico. Segunda definición de Dios dijo de Job, Dios le dijo que Job era, ¿qué cosa? No hay otro como él en la tierra, que es un varón perfecto, y también dijo recto. Integridad significa ser recto. ¿Qué significa recto? Que no se tuerce. Lamentablemente, cuando un hombre hace votos en el matrimonio, o dice una cosa, o afirma una cosa, o afirma su fe, recto significa una persona que no se tuerce, ¿correcto? Una persona que no tiene curvas, que no tiene altibajos, es recto, ¿correcto? Y también, ¿qué significa? Una persona que no se inclina ni a un lado ni a otro. Déjame decirle, es fácil ser bueno, lo difícil es ser recto, lo difícil es ser correcto. En tercer lugar, Dios define la integridad y dice que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa la palabra temeroso de Dios? Una persona que respeta. Padres de familia en el mundo entero, tenemos que aprender a respetar a Dios, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Padres, tenemos que aprender a respetar los votos matrimoniales que son un pacto. Padres de familia, tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, respetar la vida, respetar las leyes, respetar la Biblia, respetar la Constitución, respetar a las autoridades. Y eso significa temeroso de Dios. Es decir, verdaderamente una persona temerosa de Dios es una persona que se respeta, que sabe respetar. Es una persona que sabe admirar. Tenemos que admirar el amor de Dios. Admirar obviamente también la bendición de tener una familia, el tener unos hijos. Hoy día estoy muy contento porque oraba y le decía al Señor, gracias Dios, porque me has dado el honor y el privilegio de tener una familia, de tener a mis hijos. Admiro el amor de Dios. Pero también Dios dijo que la integridad tiene que ver, como describió a Job, ser personas apartadas del mal. ¿Qué significa apartadas del mal? En el hebreo es la palabra sur, obviamente con su tilde encima. ¿Qué significa retirarse? Apartado del mal significa que tenemos que saber en qué momento debemos retirarnos de una situación que nos compromete, de una situación que complica nuestra vida o que va a destruir nuestros valores y nuestros principios. Apartado del mal también significa esquivar en el original, es decir, tenemos que ser padres que sepamos esquivar las cosas que nos dañan y que afectan nuestra honorabilidad. Apartado del mal también significa la persona que se abstiene, saber abstenerse de cosas que no van a beneficiar. Y apartado también del mal significa que una persona que sabe huir de la situación o del momento o del lugar donde se encuentra. Entonces, el primer reto correcto para los padres del siglo XXI es que Dios está llamando, porque Él nos dio la vida, nos dio la familia, nos creó y nos hizo padres. Nos está llamando a ser padres que demos el ejemplo a nuestros hijos, pero el ejemplo a través de la integridad. En segundo lugar, de acuerdo, los padres que el siglo XXI necesita, el segundo reto es que Job era un padre que sabía enfrentar y salir de la crisis. ¿Qué entendemos por crisis? Un cambio brusco, una alteración normal en nuestra vida, ¿de acuerdo?
una alteración súbita y repentina que altera el orden en que estábamos viviendo. Es decir, significa situaciones críticas, situaciones difíciles, de acuerdo, abruptas, traumáticas. Pero también crisis significa también ¿qué cosa? Oportunidad, de acuerdo, y significa que este es el momento de volver a emprender. Job pasó por momentos de crisis. La primera crisis, perdió sus bienes materiales. Perdió sus, más o menos de acuerdo, sí, él tenía 5,000 ovejas. Perdió sus 3,000 camellos, que eran los carros de ese tiempo. Imagínense, a nosotros nos roban un auto y estamos, él perdió sus 300, sus 3,000 camellos. Perdió asimismo sus 500 yuntas de bueyes. Ojo, perdió también ¿qué cosa? Obviamente sus ganados, perdió obviamente sus cultivos. Es decir, Job enfrentó una crisis financiera. Hoy día, en la vida también vamos a enfrentar crisis económicas, crisis financieras. Pero también enfrentó una crisis con sus hijos. Dice la Biblia que sus hijos, aunque Job era piadoso, temeroso de Dios, sus hijos no eran así. Dice, se reunían, hacían sus fiestas, comían y bebían, indudablemente. Bebían, es decir, celebraciones que hacían, que obviamente Job no estaba de acuerdo. Pero también sufrió una crisis con la esposa. Cuando él verdaderamente era probado en un momento de crisis, que se necesitaba el aliento, que se necesitaba el apoyo, su esposa se acercó a Job, dice la Biblia, y le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esa es una crisis que golpea fuertemente. Uno esperaría de la esposa que traiga unas palabras de aliento, un ánimo, que entienda que Dios lo creó para hacer la ayuda idónea, pero sin embargo le dijo, oye, maldice a tu Dios, maldícelo y muérete de una vez. Pero Job, ¿qué hizo verdaderamente? Verdaderamente supo enfrentar la crisis del momento. Dice la Biblia indudablemente, ¿no? De acuerdo, que ese cuadro vivió Job. Pero finalmente quiero ir terminando mi tema para avanzar, ¿no? Job, el tercer reto de los padres es que Job era un padre, escúcheme bien, que sabía llevar los problemas y todos los asuntos a la única persona que puede darle solución, a Dios. Cuando vino obviamente la crisis económica y financiera, perdió todo. Cuando vino la crisis con sus hijos, que no respetaban sus creencias, las ordenanzas y los mandatos y los consejos. Cuando vino la crisis con la esposa, donde le maldijo y le dijo que se muriera, dice la Biblia que Job nos enseña, este es el reto, de no huir de la crisis. La crisis tiene que ser enfrentada, pero tiene que ser enfrentada correctamente. ¿Qué cosa? Dice Job, se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza, de acuerdo como señal de dolor, de sufrimiento, que todos vamos a pasar por temporadas de crisis. Y dice de esta manera, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Con todo esto dice, Job no pecó con sus labios, ni le atribuyó despropósito a Dios. Señores, cuando viene la crisis, hay que saber a dónde ir. ¿De acuerdo? La segunda reacción de Job frente a la crisis es cuando verdaderamente fue afectado en todo, aún con la salud, y la esposa le dijo que ya no fuera más un hombre íntegro. Mire el consejo, todavía retiene, o sea, deja tu integridad.
Deja de ser un hombre justo y honesto y recto y temeroso de Dios. Deja esas cosas que de nada te sirven en la óptica de esa mujer, de esa esposa. Y todavía lo maldijo y le dijo, muérete. ¿Qué hizo Job? Por eso el reto, el tercer reto que tenemos nosotros los padres en el siglo XXI es saber llevar los problemas y las crisis al lugar correcto y a la persona correcta y a la persona que nos da la solución. Dice, Job le dijo a su mujer, le reprendió y le dijo, mujer, le dijo, has hablado como cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué le dijo? Reflexiona, le dijo. ¿Recibiremos solamente de Dios el bien y no recibiremos el mal? Con todo esto, Job no pecó. ¿Cuál fue la retribución de Job? Cuando una persona es íntegra, cuando los padres somos íntegros, que es la exigencia de Dios y la Biblia, cuando los padres obviamente sabemos enfrentar la crisis que la vida nos va a plantear, cuando los padres sabemos llevar los problemas y nuestros asuntos a Dios, Dios se encarga. La Biblia dice que Job recibió la salud. 2. Job tuvo el doble de lo que había perdido. Imagínense, tuvo el doble de lo que había perdido. Dios lo bendijo. Job recibió una protección especial de parte de Dios. No, él y su familia. Dios cuidó de todo lo que Job tenía y finalmente, ¿qué cosa? Dios bendijo todo lo que Job emprendía. Mis amigos, mis hermanos, padres de familia, quiero terminar con este llamado. Quizás tú estás enfrentando hoy día una crisis financiera. Y obviamente en estos momentos de estado de emergencia, por decirlo, la gran mayoría de peruanos, más de obviamente el 70%, y habiendo muchos perdido, habiendo sido despedidos de sus puestos de trabajo, se nos informa casi más de 3 millones que han sido despedidos de su centro de trabajos. Quizás estás enfrentando la crisis económica. Quizás estás enfrentando una crisis con tus hijos. Quizás estás enfrentando una crisis con tu esposa. No te desanimes. Hay un Dios en el cielo que está interesado en resolver tu crisis y darte solución. Tienes que acercarte a Él, así como Job. Job no le atribuyó a Dios despropósito. Job no le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando, porque Dios no era el culpable. Dios no le culpó al Altísimo y pecó con sus labios. Señores, este es el tiempo de volver nuestros ojos a Dios. Los padres de familia tenemos que ser íntegros. Eso es lo que quieren nuestros hijos. No perfectos, íntegros, maduros, correctos, personas que verdaderamente hacen lo bueno, personas confiables, personas que hacen lo que dicen, que no se contradicen verdaderamente, sus hechos contradicen sus palabras. Señores, solo podemos hacerlo verdaderamente si nosotros nos volvemos a Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y entregamos nuestras vidas, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra economía, nuestros hijos y a nuestras esposas. Te pido que hagas una oración en esta hora. Padre Celestial, dile. Amigo, acércate. Dile, Padre Celestial, he comprendido el reto que tú tienes para mi vida como Padre. Tú me pides que sea íntegro, Señor. Y tú conoces mi vida. Reconozco que no he sido una persona íntegra. Perdóname, Señor. También reconozco, Señor, que en los momentos de crisis me he quejado, he levantado la voz. Cuando no había el dinero, me he desesperado y te he atribuido a veces despropósito y he hablado mal de las personas.
Perdóname, Señor, cuando mis hijos, obviamente, como los hijos de Job, no siguen la fe, no respetan las costumbres de los padres, las buenas costumbres. Y me he enojado y muchas veces les he ofendido. Perdóname, Señor. Pero también, Señor, perdóname cuando ha habido crisis con la pareja y he querido tomar decisiones apresuradas, sin pensar en las consecuencias. Porque una persona, un padre íntegro, una persona íntegra es aquel que hace lo que se debe hacer. No hace lo que no debe hacer. Perdóname, Señor. Hoy abro mi corazón. Te entrego mi vida. Recibo a Jesús en mi corazón. Y dile, Señor, ahora hazme un padre y dame integridad, dame sabiduría. Ayúdame ahora en mi momento de crisis. Y ayúdame a saber, Señor, que al final de todo he aprendido a dónde debo llevar mis asuntos y mis problemas. Hay veces he corrido, Señor, a otros sitios y no ha habido solución. Hoy sé que tú tienes la solución. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Jesús, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá y Él resolverá tu problema. Job supo a dónde ir y corrió a Dios. Fue a la persona correcta y al lugar correcto. Aquel Dios que dice, entrégame tu problema, entrégame tu situación y Él te sustentará, te dará las fuerzas y Él lo resolverá. Y Él lo resolverá. En el nombre de Jesús, hoy quiero orar. Padre de familia, no te desanimes. No es tarea fácil ser padre. Padre de familia, no es fácil ser esposo. Padre de familia, no es fácil asumir la responsabilidad y la conducción de un hogar. Pero tú eres mi modelo. Tú también eres mi Padre. Y ayúdame a imitarte. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos volveremos a ver el próximo domingo a las 11:30 en esta misma plataforma, Facebook, Antonio Chauca Mejía, que me despido. Y bendiciones y feliz Día del Padre.